Hola, muy pero muy buenas tardes para toda América y hoy vamos a compartir un tema que son los prejuicios. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a prejuicios, no? Así que vamos a compartir y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cuántas veces formamos conceptos o juicios sobre alguna cosa de forma anticipada? Esa actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción, una actitud desconfiada u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a partir de esta pertenencia se le presume las mismas cualidades negativas que se vinculan a todo el grupo. La simplificación excesiva es un componente importante en la explicación del origen de los prejuicios. Cognitivamente, las personas tenemos la capacidad de completar información y simplificar información, de manera que sea más sencilla de entender. No es posible que las personas estemos constantemente analizando en profundidad todas las situaciones y buscando toda la información necesaria para completar los vacíos de conocimiento, pues sería agotador. Por ello, tenemos a simplificar nuestras visiones y también generalizar situaciones que parecen similares. Llenamos los vacíos de información con estereotipos. En los momentos en que esta generalización o simplificación genera inconsistencias, puede haber modificaciones pequeñas en las concepciones, de manera que los argumentos personales se vuelvan coherentes. La etiquetación que hacemos de manera negativa sobre la base de una forma de pensar que adoptamos desde pequeños. Esta forma de pensar surge como resultado de la necesidad que tiene el ser humano de tomar decisiones firmes y concretas de manera rápida, tomando información generalizada de la que se tiene hasta el momento para emitir juicios y sin verificar su veracidad. Pensar mal de otras personas, la cual incluye sentimientos de desprecio o desagrado, de miedo y aversión, así como varias formas de conducta hostil, tales como hablar en contra de ciertas personas, practicar algún tipo de discriminación contra ellas o atacarlas con violencia. En las prácticas cotidianas, el prejuicio opera a partir de costumbres, tradiciones, mitos y además aprendizajes adquiridos a lo largo de los procesos de conformación de las identidades. Referente al tema de la discriminación étnica, particularmente la que sufrían los judíos y los negros americanos, por lo cual es considerado importante en la psicología social, debido a que plantea que el racismo es producto por temores imaginarios, lo que nos lleva a una visión positiva de que es posible erradicar el prejuicio para poder vivir en una sociedad más armónica. El prejuicio surge por una conveniencia, para discriminar, descartar o dominar a otra persona o aceptarla preferentemente sin tener remordimientos y sin reflexionar si eso es bueno o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. Comúnmente es una actitud hostil o menos frecuentemente favorable hacia una persona que pertenece a determinado grupo, ya sea social, étnico, sexual, político, socioeconómico, ocupacional, religioso, deportivo, de salud o de enfermedad, o de cualquier índole, incluso territorial o geográfica, simplemente por el hecho de pertenecer, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente a ese grupo, en la presunción de que posee las cualidades negativas o positivas atribuidas por muchas personas al mismo. La opinión se produce primero respecto del grupo prejuiciado y después incorpora al individuo. Algunas personas son excluidas injustamente de trabajos, barrios, préstamos bancarios, oportunidades educativas, eventos sociales y asociaciones.
Algunas personas reciben insultos muy hirientes o son excluidas de participar en eventos. Algunas personas son atacadas o violadas. A algunas personas les pagan injustamente menos aunque hagan el mismo trabajo. Los hogares de algunas personas, lugares de oración o cementerios son destrozados. El prejuicio es funcional y se agudiza por el ambiente o medio social. El racismo, la homofobia, los puntos de vista políticos, religiosos o espirituales firmemente sostenidos surgen ante un enemigo potencial como posición defensiva que puede salvar la vida del individuo o grupo prejuicioso. Los sociólogos han considerado al prejuicio como un comportamiento adaptativo instintivo. En las competencias entre grupos o individuos, los puntos de vista son útiles ante la escasez de recursos para la supervivencia humana o simplemente para mantener el poder en manos de unos pocos. Pero puede también evitar la ganancia si el prejuicio se forma sobre un aliado potencial. Por ejemplo, no consultar al único médico del pueblo que podría salvar la vida solo por el hecho de que el médico es afroamericano. Muchos consideran políticamente apropiado para evitar utilizar el término negro. Esto no significa que no podamos disminuir el impacto de dichos prejuicios. Lo más importante es tener una visión objetiva del mundo e intentar ir más a fondo antes de lanzar una opinión acerca de cualquier cosa o persona, para poder discernir con certeza a lo que nos enfrentamos. Existen personas más prejuiciosas que otras, e incluso hay quienes basan todo su conocimiento en los prejuicios, tanto así que se atreven a dar consejos basados en dichas premisas posiblemente falsas. Y es aquí donde una vez más hay que tratar de evadir dichos consejos para alejarse de los prejuicios perjudiciales. El miedo es un factor importante a la hora de crear los prejuicios. De ahí el dicho de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. A pesar de que se puede saber que lo que se está por conocer es bueno, los prejuicios impiden realizar el cambio y el miedo obliga a permanecer con lo malo conocido. Las personas con prejuicios están en desventaja porque no aprenden nada nuevo y suelen perder oportunidades. Los prejuicios pueden ser o no racionales en ciertas situaciones. Se debe buscar y potenciar el intercambio de experiencias con gente diversa para evitar, entre otras cosas, tratos erróneos a las minorías. Prejuicios raciales o étnicos se basan en considerar la superioridad de la cultura y la raza propia con respecto a los demás como el centro del mundo, o sea que se creen superiores. Los prejuicios raciales están muy vinculados con el prejuicio étnico como una actitud negativa hacia grupos humanos con características étnicas similares. Las mujeres han sido consideradas por mucho tiempo personas menos capaces para realizar algunas actividades tradicionalmente reservadas para los varones. El prejuicio de género tiene una base en la realidad, en la medida en que es cierto que hombres y mujeres tienen habilidades distintas, sustentadas y verificadas, como se conoce hoy. Sin embargo, dichas diferencias se vuelven muy sutiles dependiendo de la educación que hayan tenido las personas. En los últimos años han habido grandes cambios ideológicos en relación a la orientación sexual. Las personas homosexuales han sido discriminadas desde hace años abiertamente por tener una sexualidad distinta. En la actualidad, si bien el prejuicio por orientación sexual continúa en sociedades tradicionales y aún se conserva en ciertos grupos de sociedades más desarrolladas, en muchos países esto se da a conocer con facilidad. Prejuicios estéticos. Estos están ligados principalmente por los patrones de belleza.
se relaciona no solo con rasgos físicos, sino con la estructura corporal, ya que los trabajos suelen exigir buena presencia y con esto la obesidad surge como un problema de discriminación en este tipo de prejuicio, que se refleja el poder de la publicidad que presenta figuras estereotipadas de la belleza. Es hora de avanzar un poco mentalmente e ir despojándonos de tantos prejuicios, pues como se puede evidenciar en nuestra sociedad, más son las desventajas que las ventajas que esto conlleva. Las personas menos prejuiciosas tienen más facilidad para relacionarse con personas distintas y tener vínculos más sanos con otros, ya que esto permite tener buenas relaciones independientemente de las características de los demás, favoreciendo un disfrute mayor de las diferencias en términos de creencias y valores, inclusive en relación a temas difíciles como la religión o la política. También es posible disminuir los prejuicios aumentando y mejorando la calidad del contacto con otros grupos, pero este contacto debe tener ciertas características o condiciones. Es necesario que exista un contacto real con miembros de otros grupos. Además, desarrollar actividades conjuntas de tipo cooperativo antes que de competencia entre los grupos mejora las relaciones sociales. Por eso que podamos cada día ser menos prejuiciosos nosotros y que seamos abiertos a los distintos pensamientos y actitudes de todas las personas. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y ahora sí, escuchamos a Eugenia. Gracias.